Amados hermanos, amadas hermanas, les invito y les exhorto una vez más a que nos sigamos esforzando a realmente y en verdad creer en Dios. Creámosle a Dios, creámosle realmente y en verdad. Realmente a veces nos cuesta creer. Decir que creemos en Él es muy fácil. O realmente creer en Dios y realmente demostrar que creemos en Dios, la verdad es que a veces es un tanto difícil, es un tanto complicado y no nos es tan fácil de verdad creer plenamente en Dios y confiar plenamente en Él. Pero hermanos, sigámonos esforzando por creerle a Dios. Sigámonos esforzando a creerle a Dios. Él nunca nos va a fallar. No nos ha fallado. Y no nos va a fallar. Tengámoslo por seguro. Dios ha sido fiel y no nos ha fallado. Y es y seguirá siendo fiel y no nos va a fallar jamás. Por supuesto, si nosotros realmente ponemos nuestra fe y confianza en Dios. Es importante que nos provoquemos nosotros a nosotros mismos a creer realmente y en verdad en su palabra. Él nos ha hecho infinidad de promesas. Él nos ha dado infinidad de promesas. En la Biblia encontramos más de 3,000 promesas para nosotros. Que si tan solo fuéramos capaces de verdad y en realidad creerle a Él, creer en Él, creer que nos ha de cumplir lo que nos promete si nosotros hacemos lo que Él nos pide, por supuesto. Porque Él nos hace promesas, pero de antemano nos demanda y nos pide también hacer algo. Esto es algo muy importante. Y precisamente hacer lo que Él nos manda es la demostración de que le creemos a Él. Hacer lo que Él nos pide, nos manda para Él cumplir nosotros su palabra, sus promesas. Esto es lo que comprueba y confirma y demuestra que nosotros creemos en Él. Que realmente en verdad creemos en Él. Que realmente en verdad le creemos a Él. Y es cuando las promesas de Dios se cumplirán en nosotros. Sigámonos esforzando, hermanos, a creer en Dios. Muchas de las veces el ser humano nos ha fallado, nos ha defraudado, nos ha decepcionado. Pero a veces bien que le damos una segunda o hasta tercera oportunidad y hasta volvemos a esforzarnos y a tratar de confiar en Él o en ella. Se les da una segunda oportunidad a los seres humanos. Se les da una tercera oportunidad a los seres humanos. Y a veces hasta más oportunidades se les da. Se vuelve a creer en ellos. Se vuelve a creer en ellas aun cuando nos han decepcionado. Aun cuando nos han defraudado. Aun cuando nos han quedado mal. Aun cuando nos han fallado. Nos hemos esforzado a veces a volver a creer en ellos o en ellas. ¿Cuánto más no vale la pena que nos esforcemos realmente a creer en Dios? Ya que Él no nos ha fallado ni nos fallará. Si algunas cosas en nosotros no se han cumplido es porque nosotros no hemos estado dispuestos a obedecerle en todo,
a hacer lo que Él nos pide, a hacer lo que Él nos manda. Y por eso las promesas de Dios a veces nosotros se han visto truncadas y no se han cumplido a cabalidad. Pero es porque nosotros las hemos estorbado con nuestras desobediencias, con nuestra indiferencia, con nuestra duda, con nuestra incredulidad, con nuestra desconfianza y con cuantas otras cosas que pueden interponerse e impedir que Dios en nosotros cumpla su palabra y sus promesas. Pero no nos rindamos, hermanos. No nos demos por vencidos. Quienes realmente hemos fallado hemos sido nosotros. Muchas de las veces la palabra de Dios y las promesas de Dios han estado a punto de cumplirse en nosotros, pero no falta qué impedimento, qué estorbo, qué barrera nosotros mismos levantamos o permitimos que se nos levante y ya no llegó el cumplimiento de la promesa, ya no llegó el cumplimiento de la palabra de Dios a nuestra vida. Pero no es problema de Dios, es problema de nosotros. No fue por culpa de Dios que la promesa de Él y su palabra no se cumplieron en nosotros. Fue culpa de nosotros. Por lo tanto, pidámosle perdón a Dios. Porque desconfiar de Dios es un grave pecado. Dudar de Dios es un gravísimo pecado. Es importante, necesario y urgente que nos esforcemos de verdad a creer en Dios y que le pidamos a Dios mismo que nos dé fe, que nos aumente la fe, que nos haga verdaderos creyentes de Él, creyentes en Él. Y que Dios mismo nos ayude a demostrar que creemos en Él, obedeciéndole a Él absolutamente, explícitamente, en todo lo que Él nos mande, en todo lo que Él nos pida. Y entonces sí, cuando hagamos esto, le aseguro y le garantizo que nos vendrán todas las bendiciones de Dios y nos alcanzarán. Nos vendrán todas las promesas de Dios y serán reales y vividas, experimentadas en nuestras vidas. La palabra de Dios para bien y bendición será viva y efectiva, cumpliéndose en nuestra vida y a través de nuestra vida. Pero esforcémonos, hermanos, a realmente y en verdad creer en Dios, creerle a Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude, que nos aumente la fe. Pidámosle a Dios que nos ayude a desechar de nuestra vida todo estorbo y toda barrera, todo impedimento, toda duda, toda incredulidad, toda desconfianza y todo miedo y todo temor y todo aquello contrario a la voluntad de Dios y a Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude a derribar toda pared intermedia que ha estado estorbando, que libremente a nosotros lleguen sus bendiciones y se cumplan en nosotros promesas y su palabra en nosotros se haga efectiva. Pidámosle a Dios que nos ayude a derribar toda muralla, todo estorbo, toda barrera, todo impedimento. Derribemos esos gigantes que tanto nos han impedido muchas de las veces el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas, para bendición y bien. El cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas, plenamente. Pidámosle a Dios que las puertas de los cielos para nosotros estén bien abiertas de par en par, para derramar sobre nosotros bendición abundante, más que material, bendición espiritual, bendición eterna, y que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas, se hagan toda una viva realidad en nuestras vidas.
y que en nosotros se pueda ver realmente que Dios cumple sus promesas a los que le creen de verdad. Amados hermanos, amadas hermanas, creámosle a Dios. Sé que no es fácil y mucho más difícil nos es confiar y creer en Dios cuando las vemos, como decimos nosotros, negras y difíciles. Cuando vemos las situaciones demasiado adversas, difíciles y complicadas, y cuando damos vuelta redonda y no encontramos puerta para salir, no vemos puerta para salir, damos una vuelta completa a la redonda y todo cerrado, todo sellado, a veces no hay ni puerta. A veces nos sentimos hasta como encallejonados, como en un callejón sin salida. Pero aún en medio de esas situaciones, confiemos y creamos en Dios. Alcemos nuestros ojos al cielo, de allá vendrá nuestra ayuda, auxilio y socorro. Aún en las más grandes tormentas, esforcémonos a confiar y creer en Dios, y Dios ahí va a estar para ayudarnos y a darnos la salida y la victoria. En las más grandes turbulencias, en los más grandes problemas, en las más grandes adversidades, en las más grandes y terribles enfermedades, ante los más grandes y terribles enemigos que se nos levanten, si nos esforzamos a creer en Dios y realmente en verdad creemos en Dios y le creemos a Dios, todo enemigo gigante será derribado en nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesucristo asaltaremos muros, derribaremos murallas, no importa lo gruesas y fuertes que parezcan y lo altas que sean. En el nombre de Jesucristo toda muralla se derrumba. En el nombre de Jesucristo y creyéndole a Él, teniendo la fe firme en Él, toda muralla gruesa, grande y alta, en el nombre de Jesucristo se derrumba, se echa abajo y pasamos adelante. Pero si de verdad nos esforzamos a creer en Dios y a creerle a Dios, todo gigante, por muy gigante que lo podamos lograr ver con estos ojos humanos, con los ojos de la fe veamos que Dios es el gigante de gigantes, el grande de los grandes, el más grande, el incomparable, el inigualable, el todopoderoso, el invencible, el que solo sabe ganar y que jamás ha perdido ni perderá nada. Pongamos nuestra fe y nuestra confianza, nuestra mirada firme en Dios. Y hermanos, hermanas que están pasando por momentos realmente difíciles y complicados y terribles, aún en medio de todo eso, hermanos, esforcémonos por confiar y creer en Dios de verdad. Y no le demos lugar a la duda en nuestro corazón. Y si ha entrado, hay que sacarla de nuestra vida, de nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo. Fuera toda duda de nosotros en el nombre de Jesucristo. Fuera de nosotros toda incredulidad. Fuera de nosotros toda desconfianza, todo miedo, todo temor. Fuera de nosotros toda rebeldía y toda necedad y toda indiferencia. Fuera de nosotros toda maldad. Y consagrémonos y santifiquémonos para Dios. Y pongamos firme nuestra fe en Dios. Como dijera Pablo a los hebreos, mantengamos firme nuestra fe sin fluctuar, nuestra fe, mantengámosla firme en Dios, porque Dios que nos lo ha prometido es fiel y no nos va a fallar. Dios no nos va a fallar. Porque como le dijera la palabra del Señor en Números 23:19, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y hace ahí unas dos preguntas. Si Él dijo, ¿acaso no lo hará? Si Él dijo, ¿acaso no lo ejecutará?
Si lo prometió, ¿acaso no lo llevará a cabo? Claro que si lo dijo, lo hará si nosotros hacemos lo que nos toca. Claro que si lo prometió, Él lo cumplirá, porque Él no puede quebrantar su palabra, y nos damos cuenta. Todo lo que Él dice no se quebranta. Toda palabra de Él, toda palabra de Dios no cae a tierra sin antes cumplirse, sin antes tener cumplimiento como debe tenerlo. Creámosle a Dios y no dudemos de Él. Creámosle a su palabra. Creamos en sus promesas. Él siempre va a tener la palabra adecuada para nosotros, para sostenernos y sustentarnos siempre. Siempre en Dios tendremos el consuelo que necesitemos y la solución al problema o a la necesidad que tengamos, siempre y cuando nosotros pongamos en Él nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza, y en Él siempre fijemos nuestra mirada. Esto es algo muy importante. La fe mueve montañas. La fe provoca los milagros de Dios. La fe provoca el cumplimiento en nosotros de la palabra de Dios y de sus promesas. La fe real, verdadera y genuina en Dios provoca a Dios a manifestarse grandemente y completamente en nosotros, poderosamente. La fe es capaz de mover la más grande montaña, y la montaña más arraigada es la fe firme, real y genuina en Dios. Es capaz de mover la montaña más arraigada de un lugar a otro, porque así lo dijo Jesucristo, que si tan solamente tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a este monte o cualquier monte: quítate de aquí, échate a la mar, y se pasaría si no dudáramos en nuestro corazón. Quiere decir que si tenemos fe, todo problema, por muy duro que parezca, con Dios y en Dios tendrá buena y gran solución, y buena solución. Cualquier enfermedad será remediada. Cualquier situación será arreglada. Cualquier circunstancia tendrá solución, tendrá arreglo, tendrá remedio. Se solucionará y todo acabará en bien si le creemos a Dios y todo se lo dejamos a Dios. Con Dios no tendremos nada que perder. Con Dios tenemos y tendremos mucho que ganar, hasta salvación y vida eterna, amados hermanos. Arrepintámonos por todas las veces que hemos dudado de Dios y de su palabra. Pidámosle perdón por las tantas veces que hemos desconfiado de Él. A veces hemos confiado más en las cosas o en los seres humanos que en Dios, que es grande y bueno y que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible. ¿Cómo es posible que hemos creído hasta en cosas vanas? ¿Cómo es posible que hemos creído en seres humanos comunes y corrientes como nosotros mismos? ¿Y cómo es posible que en Dios no podamos afirmar nuestra confianza y hasta logremos, lamentablemente, llegar a dudar de Él y de lo de Él? No, hermanos, reafirmemos nuestra fe y confianza en Dios, y sigámonos esforzando a confiar y a esperar en Dios, y a creer en Dios, y a tener nuestra fe firme en Dios, y pidámosle a Dios que tengamos una fe real y verdadera y genuina en Él. Y se cumplirá a nosotros lo que se le dijo a María y a Marta: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Dijo el Señor que al que cree, todo, óigalo bien, al que cree, todo, absolutamente todo, le será posible, hasta lo más imposible, hasta lo más difícil, hasta lo que
a simples ojos humanos se vea irremediable, con Dios tendrá remedio y solución. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le será posible. Qué importante es que nos esforcemos plenamente, enteramente, en verdad y en realidad, a creer en Dios, a confiar y a creer en Dios. Dijo el Señor Jesucristo que todo lo que pidiéramos a Dios en oración creyendo, lo recibiremos. Hemos pedido, sí, pero ¿qué tanto hemos creído que Dios, por su bondad y misericordia, lo va a hacer? No tanto porque lo merezcamos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que nos valdrán si Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Creámosle a Dios, hermanos. Retomemos la fe. Avivemos nuestra fe en Dios. Provoquémonos unos a los otros a creerle a Dios, a tener fe en Dios. Y juntos enfrentemos toda lucha, guerra y batalla, y juntos logremos la victoria en nombre de Jesucristo. Y juntos démosle toda gloria, honra y alabanza y adoración a nuestro Dios. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Si pudo hacer grandes cosas y grandes milagros y maravillas en el pasado, los puede hacer hoy y los hará mañana, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia ni cambiará. El poder de Él no disminuirá ni se acabará jamás. Así como Dios es eterno, también el poder que tiene es eterno. Y el poder que Él manifestó en el pasado, en nuestros antecesores, ese poder se puede manifestar ahora en nosotros. Y mañana en el futuro aún se puede manifestar y se manifestará en quienes crean y creamos en Él, de verdad y en realidad. Por eso, hermanos, esforcémonos realmente y en verdad por creer en Dios y creerle a Dios. Y Dios, que ha sido fiel y es fiel y será fiel, jamás nos fallará, sino que nos hará testigos de su gloria, de su poder, de sus milagros y maravillas. Nos hará testigos de que Él todo lo puede. Y seremos testigos realmente y en verdad de que para Él no hay ninguna cosa difícil. Para nosotros todo es difícil, hasta lo menos. Cuanto más nos es difícil, lo más. Pero para Dios, ni lo más es difícil para Él, mucho menos lo menos será difícil para Él. Por lo tanto, pongamos todos nuestros asuntos, casos, penas, problemas, preocupaciones, necesidades, enfermedades, situaciones difíciles, circunstancias adversas, todo aquello que se nos apesanta sobre nuestros hombros, sobre nuestra vida, pongámoslo a los pies de Cristo y entreguemos de todo eso a Él, y Él lo llevará por nosotros y nosotros con más ligereza y con más liviandad seguiremos adelante caminando con Dios, encaminándonos sin duda, seguramente encaminándonos hacia el reino de los cielos, sin que nada ni nadie nos pueda impedir, estorbar o detener, porque ante todo nos podremos anteponer, porque como dijera Pablo a los romanos por ahí en el capítulo 8, casi los últimos versículos, ante todas estas cosas duras, grandes, complicadas, difíciles y terribles, hacemos más que vencer por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de aquel que nos amó, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo
todo lo podemos. Con Cristo, todo lo podemos. Con Cristo, todo lo logramos. Con Cristo, todo lo alcanzamos. Con Cristo, todo lo deseado podrá hacérsenos una realidad para nuestras vidas y mucho más para nuestras almas, amados hermanos, hermanas. Les dejo con este mensaje que espero que les anime, les aliente a seguir adelante y que juntos sigamos adelante. Aguantemos solo un poco más porque estamos a punto de llegar a la meta. Estamos a punto de llegar al triunfo. Estamos a punto de llegar a la victoria plena, real y total. Estamos a punto de llegar al reino de los cielos. Cristo está a las puertas. Viene por nosotros. Y cuando Él venga por nosotros y nos lleve con Él, entonces cantaremos con todo el corazón y con toda libertad el cántico de victoria, el cántico de redención. Y glorificaremos y exaltaremos y adoraremos por siempre y para siempre el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Pero hermanos, mientras estamos aquí, sigámonos esforzando a confiar y a creer realmente y en verdad en Dios. Y sigámonos esforzando en realidad y en verdad a creerle a Dios, para que tanto su palabra como sus promesas en nosotros tengan fiel cumplimiento sin que nada las impida o las estorbe a que se cumplan en nuestras vidas. Afirmemos nuestra fe en Dios, hermanos. Afirmemos nuestra confianza en Dios. Y si sentimos que nos falta, pidámosle fe a Dios. Pidámosle que nos ayude a confiar, a creer en Dios. Dios sabe cómo hacerlo y lo hará si se lo pedimos de todo corazón y en verdad. Seamos sinceros con Dios. Dejemos ya el fingimiento y la apariencia. Y ya no sigamos más fingiendo y aparentando lo que no. Seamos sinceros para con Dios. Porque estemos conscientes. Podremos engañar a la gente, a las personas, a los seres humanos que nos rodean y nos miran día a día. Podremos engañarlos y podemos engañarnos nosotros mismos, pero a Dios nadie me engaña. Por eso le invito a sincerarse plenamente y claramente y verdaderamente con Dios y ante Dios. Humíllese, quebrántese, arrepiéntase, reconózcase, pídale a Dios. Y si usted le pide a Dios y hace todo lo mencionado y todo lo que Dios nos pide en su palabra, usted lo lleva a cabo, usted lo hace, le aseguro que la palabra de Dios para bendición en su vida se va a cumplir clara y plenamente. Si usted hace todo lo que Dios le manda, si hacemos todo lo que Dios nos manda, tanto la palabra de Dios como las promesas de Dios tendrán real y pleno cumplimiento en nosotros. Y Dios se glorificará en nosotros y nosotros estaremos plenamente satisfechos, contentos, felices, gozosos y realizados y seguros en las manos de Dios. Amados hermanos, ánimo y adelante con la ayuda de Dios y sigámonos esforzando a confiar y creer en Dios y sigámonos esforzando a realmente y en verdad a creerle a Dios, a su palabra, a sus promesas, para que sin problema se cumplan en nosotros a cabalidad. Dios les bendiga a todos y les guarde. Bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, 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 amén.